Hola chicos, ahora vamos a ver el filum de los Basidiomycota. Y en este grupo podemos decir de que este es el grupo de los hongos que se dedican todos aquellos más evolucionados. Es un grupo súper interesante. Pueden ver en esta vista la característica de diversidad de basidiocarpos que a lo largo de todo el mundo uno puede llegar a encontrar. Algunos de colores llamativos, de formas bastante interesantes, tipo coral, en forma de repisa, otros como estos de aquí que son comestibles. Y la característica principal de todos aquellos que se encuentran dentro de este grupo es que su espora sexual recibe el nombre de basidioscora. O sea, todo hongo que está dentro de los Basidiomycota ha sido ubicado aquí taxonómicamente porque su estructura de reproducción sexual, que es la estructura estable, tiene esta denominación y este origen, la basidiospora, que se origina a partir de esta estructura a manera de clavada que recibe el nombre de basidio. De ahí viene el nombre del filo. Entonces, si repasamos por qué es importante este grupo, sobre todo desde el punto de vista de fitopatología, no tanto en forma general o abierta como biodiversidad, porque es una gran cantidad de especies las que se encuentran aquí. Desde un punto de vista fitopatológico, para nosotros es muy importante, porque aquí se ubican los agentes causales de los que ocasionan las enfermedades conocidas como rollas, las cuales tienen mucha importancia e impacto en los costos económicos de los cultivos que son susceptibles a este grupo de patógenos. También se encuentran aquí los agentes causales de los carbones, los cuales para determinados cultivos pasan a ser más importantes que otros, pero desde que aparecieron algunos fungicidas de tipo sistémico, se redujo un poco esta importancia. Estructuralmente, ¿se acuerdan cuando vimos en las primeras clases de estructuras y hablábamos de setas? Aquí ya vamos a poder ver este tipo de seta que es mucho más evolucionada que la seta de tipo doliporo. Lo que les comentaba al inicio, las basidiosporas se originan a partir de esta estructura clavada denominada basidia. Y aquí es donde ocurren todos los procesos de reproducción sexual, es decir, la cariogamia y posteriormente la meiosis. La mayor parte del ciclo de vida de estos hongos se caracterizan por tener sus estructuras en un estado dicariótico. Y recuerden que como está presente esta cepa de tipo doliporo, la cual ya no permite la movilización del núcleo, ellos han desarrollado unas estrategias que les permiten movilizar y generar este movimiento del núcleo y sobre todo mantener esta característica de ser dicariótico. El micelio es bastante desarrollado, sí, lo vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a estructuras vegetativas, estas son las hifas, ¿no? Si uno va generalmente a los bosques de trópico, luego de la época de lluvias, en la que ha habido todo un proceso de permitir condiciones que favorezcan el desarrollo de este grupo de patógenos, ¿no? Recuerden lo que les comentaba, muchos de ellos son transformadores de materia orgánica, toda esa materia orgánica que se encuentra en los bosques, la biomasa que se genera, tiene que entrar un proceso de transformación luego de que hay caída de hojas, ramas, árboles, etc. Entonces, estos hongos tienen esa capacidad y básicamente hablamos de las estructuras vegetativas. Cuando uno levanta de repente la hojarasca o nuestras cortezas, maderas, y a observar este tipo de desarrollo micelial. Bastante típico, característico, aromático, ¿no? Como cuando, por ejemplo, usted compra un champiñón, hay un aroma que emana, ¿no? Es algo más o menos similar. Si esto lo ampliamos, vamos a encontrar esta característica que es la septa de tipo doliporo, ¿no? Hay estas proyecciones, aquí si bien es cierto hay un espacio, pero hay un peridio poroso que envuelve y que limita que solamente pueda transcurrir o discurrir lo que es el citoplasma y algunos organelos muy diminutos, pero en sí el núcleo y los organelos mucho más grandes no van a poder traslocar. Una de las características de estos hongos es que puede haber una unión, lo que se conoce como anastomosis, la fusión de los micelios, y aquí están observando cómo va ocurriendo eso y llegan a establecer estas conexiones.
Y en el caso de Rhizoctonia solani es una de las características que permite establecer la diferenciación dentro de la especie, ¿no? Y cuando ocurre esta fusión única, obviamente permite el intercambio de información genética de los núcleos entre estas hifas con las otras. En otros casos no hay compatibilidad y se generan reacciones de necrosis. Pues hablamos aquí de anastomosis. Esto es bien interesante, ¿no? Recuerden lo que les comentaba hace un inicio, ¿no? El proceso de reproducción sexual que da origen a la baciliospora pasa por los eventos de cariogamia y posteriormente meiosis. Meiosis, para que recupere, es el nivel de ploidía que corresponde a los núcleos de los ovos de la especie haploide. Esa baciliospora, cuando germina, da origen a un cubo germinativo y posteriormente a un micelio que tiene esa carga haploide. En el caso de la basilicota, es bien interesante que su característica general es que la mayor parte de su ciclo de vida, las estructuras tienen una carga dicariótica. Significa esto que son dos núcleos. Cada núcleo con carga N, o sea, cada núcleo es haploide. Vendría a ser una denominación N más N. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Tiene que haber un proceso de plasmogamia. Es lo que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Esa anastomosis. Tiene que haber esta unión y se recupera ese estado dicariótico. Aquí tienen esta vista, ¿no? Esta es una fotografía bastante bonita en la que se puede visualizar esta característica de poseer los dos núcleos. Ahora, recuerden que hay una septa de tipo doliporo que no va a permitir esta movilización de uno de los núcleos, que es lo que están viendo acá, ¿no? Aquí está la punta de la hija. Observen, aquí ha habido una mitosis nuclear, se ha formado la septa, y esta septa, al ser tipo doliporo, no va a permitir que se mantenga ese estado dicariótico. Entonces, ¿cuál es la estrategia del patógeno? De formar esta estructura a manera de masa que recibe el nombre de clampa. Y la clampa es la que va a permitir que pueda movilizarse uno de estos núcleos y seguir manteniendo ese estado dicariótico. Lo están visualizando en esta dinámica. Ahí ven el núcleo rojo que está llega. Ahora, si hablamos de estructuras de tipo sexual, el producto, lo que les comentaba en un inicio, son las baciliosporas. Recuerden de que, por ser dicariótico, la estructura que inicia la formación de esta futura baciliospora presenta los dos núcleos. Viene el proceso de fusión de núcleos que se denomina cariogamia y posteriormente viene el proceso de meiosis para que ocurra la división reduccional, recupere ese estado de ploidía y cada baciliospora tiene una carga N. Visto en esta gráfica, estas etapas en las cuales ocurre la cariogamia recibe la denominación de probacilio, donde ocurre la meiosis, metabacilio, y la migración de estos núcleos hacia las futuras baciliosporas esterigmática. Es lo que están viendo en esta diagrama. Ahora, como siempre hay excepciones, definitivamente esto ocurre en los bacilomicota menos evolucionados, que en este caso son las joyas. En las joyas, la fase o las estructuras de tipo sexual son reconocidas a estas de aquí, que es el espermogón. Es esta estructura que parece un cuerpo fructificante como si fuera una picnidea o un peripecio, pero estamos hablando de un espermogón, esa es la denominación. Al interior se encuentran las pignosporas. Y aquí en la parte cercana al ostiolo se encuentran estos filamentos que reciben el nombre de hifas fértiles. Entonces, la pignospora de este espermogonio puede llegar a fusionarse con la hifa fértil que se encuentra aquí en esta parte superior. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cada uno de estos tiene carga N. Este es N, el de la hifa fértil N, ¿no? Y
cuando ocurre esa unión, se conoce esto como plasmogamia, recupera su estado dicariótico. Entonces, debido a que hay este tipo de eventos, es que a esta estructura, para el caso de las joyas, se le conoce como la estructura de tipo sexual. Aquí lo que se está observando es una hoja del berberis, es la hoja de esta maleza, en la cual se ha desarrollado este tipo de estructura. Aquí está tipificado. Cada una de estas puntuaciones amarillas en un centro más oscuro corresponde a las zonas donde se ubican estos espermogonios. En cuanto a estructuras de tipo propagativo, tenemos las ureosporas, predominantemente para el caso de lo que son las joyas, los ureonales, y también las aesiosporas, ¿no? Tienen lista aquí están todas las ureosporas y en este caso las aesiosporas. Y en cuanto a estructuras de conservación, para el caso de tanto rollas como carbones, hablamos de las teliosporas. Y para los otros grupos, como por ejemplo los florales, se encuentran o se desarrollan otro tipo de estructuras como los rizomorfos o esclerotes. Eso ya lo conocen, lo han visto en la práctica o en la clase de ciclo. Este es un ciclo bastante sucinto, corto, en el cual se puede observar lo que les estuve comentando respecto a, tienen aquí las baciliosporas. Recuerden, ha pasado por meiosis, tiene carga N, tiene que recuperar su estado de ser dicariótico, 2 núcleos, para que de ahí se vuelva esto infectivo. ¿No? Entonces aquí hay germinación, obviamente la baciliospora va a germinar, va a formar un tubo germinativo, pero necesita que haya este proceso de unión, de anastomosis, para que recupere este nivel de ser dicariótico, 2 núcleos, y de ahí continúa su desarrollo y su crecimiento. Esto ya que corresponde a un bacilocota que forma un baciliocarpo, por eso están viendo este tipo de cuerpo fructífero. Esta es una estructura que corresponde a ellos, ¿no? Es bastante común. Desde pequeños nos hemos visto este tipo de estructuras en los jardines, que es un estipe, un pie, ¿no? Y es un resto que lo vamos a ver más adelante. También corresponde. Entonces, el filo Bacillomycota se subdivide, ¿no? Ha habido todo un reordenamiento en varias clases, la clase Puxilomycetes, que agrupa a los agentes causales de las rollas, la clase Ustilagilomycetes, que agrupa a los agentes causales de los carbones, y esto se divide a su vez en estas órdenes, y dentro de las órdenes también hay familias. Y la clase de los agaricomycetes, a partir de aquí ya encontramos a los basidiocarpos más evolucionados, son aquellos que forman los cuerpos fructificantes o carpóforos. Vamos a ver estas distintas órdenes. Y empecemos con la clase de los puxinomycetes, un grupo muy importante. Aquí se encuentran todos los agentes causales de las rollas. En orden señales, estudiamos este de aquí, porque es uno de los más complejos, van a entender ustedes por qué. A ver, correlacionado con lo que ustedes han visto en clases anteriores. En síntomas han visto, por ejemplo, aquí lo que es la pústula. En signo han visto lo que son las rollas, ¿no? Aquí. Y eso es lo más común en las gramíneas, por ejemplo, este tipo de pústulas. Las rollas son muy, muy interesantes, son parásitos obligados, son endoparásitos, pero ocasionan este tipo de síntoma, que es un síntoma de tipo necrótico, que es la ruptura de la epidermis. Vamos a ver más adelante en qué consiste todo este proceso de alteración fisiológica. Si es cierto, es un biótrofo, es muy interesante que ocasiona un síntoma de tipo necrótico. Lo que tienen aquí como vista es, bueno, el berberis, que es el hospedante alterno, el trigo es el hospedante principal, vamos a ver eso. Eso ya les he presentado, que es el espermogonio. Esto corresponde a las ureosporas. Estos síntomas es en la gramínea. Esta estructura se forma en este otro hospedante. Eso corresponde a la fase de conservación. Tenemos durante unos minutos, que son otro tipo de esporas, son las teliosporas.
Y observen el detalle, ¿no? Por ser de conservación, tienen, miren, las paredes gruesas, son más pigmentados. Aquí no se ha hecho ninguna atención, es de color natural, son oscuras, ¿no? Y este de acá corresponde a otro tipo de estructura de propagación dentro de la misma especie, ¿no? Entonces, primero tenemos que recordar estos conceptos, y estos de acá sí son nuevos, ¿no? Ustedes ya saben lo que es heterotálico y homotálico, lo hemos visto en las clases anteriores, en la parte introductoria, ¿no? Si hay un proceso de reproducción sexual, y esto corresponde a una especie heterotálica, implica de que tengan que haber talos genéticamente diferentes pero compatibles, ¿no? Mientras que un homotálico es aquel que presenta, o sea, que hay la reproducción sexual con los metangios o las estructuras de reproducción sexual provenientes del mismo talo. Ese mismo concepto se aplica para las rollas, de igual forma. Hay rollas heterotálicas y hay rollas homotálicas. Lo que más predomina generalmente son estas, ¿no? Entonces, tiene que haber ambos talos para que ocurra, o pase por todo el ciclo de vida, ¿no? Para que entre el proceso de reproducción sexual. Estos dos otros grupos sí son nuevos, no lo han visto ustedes, ¿no? De lo que es una roya heteroica y una roya autóica. Empezamos por esta de aquí. Una roya autóica es aquella que todas las fases del ciclo de vida ocurren en un solo pedazo, ¿no? Por eso es auto, ¿no? Un solo. Mientras que en una heteroica, una parte del ciclo de vida, de la fase del ciclo de vida, ocurre en un hospedante y la otra parte en el otro hospedante. ¿Cómo determino yo cuál es el hospedante principal y cuál es el hospedante? Se ha establecido que el hospedante en el cual ocurra la fase de conservación, a ese se le considera como el hospedante principal. Y por ende, al otro sería el alterno. ¿Okay? Entonces, pasamos ahora a este otro grupo, lo que es roya macrocíclica y roya microcíclica. Eso es bien interesante, porque hasta antes habíamos visto que el ciclo de vida de los hongos se diferencia en una fase sexual, que es el teleomorfo, y una fase asexual, que es el anamorfo. En el caso de las rollas, un poco complicado, porque aquí se han determinado 5 fases que corresponden al ciclo de vida de una roya de tipo macrocíclica, aquella que pasa por todas estas 5 fases. Hablamos de la fase pígnea, aesia, uredo, telia y basilia. Mientras que en una roya microcíclica solo hay evidencia hasta la fecha de encontrar la fase telia. El punto es que la fase telia, siempre cuando germina, forma una basilia. Entonces se conoce como roya microcíclica a las fases telia y basilia. Lo que tenemos aquí es, vamos a ver lo que es el ciclo de vida de una roya, que es la más complicada. O sea, aquella en la que se pasa por las 5 fases, pígnea, aesia, uredo, telia y basilia, que tiene 2 hospedantes, o sea que vendría a ser una roya heteroica, un hospedante principal y un hospedante alterno, y aquella roya que es heterotálica, o sea que requiere que haya talos distintos, diferentes pero compatibles. Y eso corresponde a esta especie, que es Puccinia grandis. Siempre partimos de la fase de conservación, como lo hemos visto desde el inicio de este curso. Entonces, la fase de conservación corresponde a esta de aquí, son las teleosporas. Aquí tienen una vista. La teleospora de Puccinia se caracterizan por ser bicelulares. Y observen el detalle de las paredes gruesas, sobre todo en las partes superiores, la presencia de melanina. Entonces, eso es lo que le confiere y le permite a esta ser catalogada como la estructura de conservación, por estas características. Lo que yo les comentaba es que la mayor parte del ciclo de vida de los Basidiomycota mantienen una carga dicariótica. Al inicio de la fase telia, eso es lo que encontramos, ¿no? Cada uno de estas células presenta 2 núcleos. Entonces, finalizando la fase telia, y aquí lo van a observar,
ocurre el evento de cariogama, ¿no? Que es esto de aquí. Aquí se han fusionado. Recuerden que esta es una roya heterotálica, por eso están viendo esos núcleos fusionados son distintos. Uno más oscuro y el otro más claro. Aquí pasó a ser, de lo que era N más N, pasó a ser 2N, ¿no? Ya es dicariótico aquí. Perdón, ya es diploide aquí, ¿no? Aquí es diploide. ¿Bien? Entonces, tiene que recuperar su nivel de ploidía, para lo cual requiere pasar por una división de tipo reduccional que es la meiosis. Entonces, la teliospora, cada una de estas células, como lo están viendo en estas fotos, pues son bastante simpáticas, germina formando esta estructura que vendría a ser el tubo germinativo de la teliospora, pero que, en otras palabras, es la basidia. Y como hay un evento de meiosis, de ese núcleo, de esos dos núcleos que se fusionaron, que pasó a ser 2N, por una división reduccional pasa a ser 4 núcleos, pero cada uno de ellos de carga. Ocurren los eventos que ya hemos visto, probacilio, microbacilio, esterigmata, y cada una de estas baciliosporas es llevada por acción del viento. Es llevada por acción del viento, y si en ese agroecosistema está el berberis, ¿se acuerdan que hablábamos del berberis? Este berberis es susceptible de estas baciliosporas. Van a caer las baciliosporas sobre la superficie del haz, estamos hablando aquí del haz, germina esta baciliospora y va a dar origen a estos espermogonios que los tienen aquí. La carga genética, el nivel de ploidía de cada espermogonio es N. ¿Por qué? Porque se ha originado a partir de una baciliospora que tiene carga N. Entonces se forma esta estructura, ya las conocen ustedes, al interior están las pigneosporas, y en la parte superior las hifas fértiles. Si esto lo ampliamos, vemos esto de aquí, ¿no? Aquí es el extremo de la hifa fértil, que tiene un solo núcleo, es monocariótica haploide, y la pigneospora, que está ahí al costadito, que también es monocariótica haploide. ¿Por qué? Porque ambos se han originado a partir de una baciliospora que también era monocariótica. Recuerden que, lo que les comentaba, el nivel de ploidía es fundamental para que pueda recuperar su patogenicidad. Ahorita está parasitando únicamente al hospedante interno. Aún no ha pasado a parasitar al hospedante principal. Para que pueda llegar a parasitar al hospedante principal, requiere recuperar ese nivel de ser dicariótico. Entonces, vamos a ir hacia ese proceso. Ahora, recuerden de que este es una especie heterotálica. Por lo tanto, la hifa fértil, el núcleo de la hifa fértil, debe diferir de la pigneospora con la cual se va a unir. Y eso lo ven aquí en esta gráfica. El núcleo de esta hifa fértil lo ven más oscurito, y el núcleo de la pigneospora lo ven más claro, para representar esta característica de ser heterotálico, ¿no? Entonces, una vez que ha ocurrido aquí la fusión, habido plasmogamia, se recupera este estado de ser dicariótico. Dos núcleos, pero cada uno haploide. Entonces, esta hifa fértil ha sido fecundada, por eso hablamos aquí, al verle plasmogamia, ya de un proceso de reproducción sexual, pero no se reconoce. Entonces, esto continúa, y en la misma hoja del berberis, ¿no? Este es el borde transversal, hacia el lado del embés, continúa este desarrollo de la hifa fértil y forma esta estructura, que ven aquí, ya pasamos aquí a la fase aesia, que en un comienzo está cerrado este peridio, pero una vez que maduran las esporas en su interior, esto se rompe y queda a manera de estas bocas, como lo ven aquí, para exponer y liberar todo este conjunto de esporas. Como estamos en la fase aesia, recibe el nombre de aesiosporas. Como esta estructura es producto de del proceso de plasmogamia, entonces la carga de cada aesiospora es N más N. Son dos núcleos, es dicariótico, pero cada núcleo haploide. Como consecuencia de eso, recién la aesiospora tiene la capacidad de poder infectar al hospedante principal. Y es aquí
¿qué ocurre? Los eventos que ustedes ya conocen, ¿no? La heciospora llega aquí sobre la hoja, forma su tubo germinativo, penetra vía el estoma, tiene un desarrollo intercelular, recuerden que este es un parásito obligado, es un endoparásito, y se ubica a nivel de lo que es la epidermis y el parénquima, hacia el lado del haz. Por esa presión que ejerce, hay una presión, ¿no? Ejercida por la cantidad de ureosporas que se están almacenando ahí. Mecánicamente ese epidermis, por más elástico que sea, llega un momento en que eso sucumbe y se rompe. Ese genera el síntoma de pústula. Ahora, la carga, aquí ya estamos hablando de otra fase, que es la fase uredo, y aquí ven en detalle los dos núcleos, este es dicariótico. Observan ustedes que por ser dicariótico, la ureospora por sí sola puede volver a infectar al hospedante principal. No necesita pasar por todo esto, porque tiene la capacidad patogénica en cuanto a este fundamento genético, que es el de tener sus dos núcleos. Entonces, por eso la fase uredo es la fase más destructiva, es la fase más repetitiva, es la fase que nos causa más daño y a la que más se relaciona con las rollas, a la que más se le pone atención. Es esta fase en la que va a ocurrir el desarrollo de una enfermedad de tipo policíclico, porque si las condiciones son favorables, esto se va a repetir indefinidamente. Cuando las condiciones cambian, ya saben ustedes muy bien que el patógeno o el hongo va a formar una estructura de conservación. Lo que ocurre pasa a la fase telia. Al inicio de la fase telia, nuevamente encontramos este comportamiento de tener dos núcleos, pero finalizando, obviamente ocurre los eventos que ya hemos visto. La unión de núcleos o carimba. Ese se así decirlo. Aquí, para que ustedes puedan recordar los conceptos que ya han visto, ¿no? Aquí tienen ustedes la ureospora, formación del tubo germinativo, únicamente ingresa vía el estómago. No tiene la posibilidad de ingresar directamente, como una roidiosis, por ejemplo, que también es un biota. La roya no, la roya es un endoparásito. Entonces ingresa vía el estómago. No puede ingresar directamente, se lo mataría. Entonces tiene que ingresar vía el estómago. Y aquí se forma, por ejemplo, la vesícula subestomatal, ¿no? Y para que posteriormente pueda parasitar, formar los austorios de las células del mesófilo. ¿No? Ya conocen ustedes, únicamente atraviesa pared celular, la membrana se invagina y puede empezar todo este proceso, aquí los tienen, las vistas en estas fotos de microscopía, y comienza a absorber los nutrientes. Todo el desarrollo es intercelular. No hay un desarrollo de las hifas intracelular, es intercelular, para que es un biótico, necesita que las células estén vivas. Ahora, lo que les comentaba hace unos minutos. Entonces, ¿por qué es que se produce un síntoma de tipo necrótico? ¿No? Y aquí tienen esta vista bien bonita de esta pústula. Miren cómo se ha levantado el epidermis, cómo ha roto para que se pueda generar la liberación de las miles y miles de ureosporas que se han ubicado entre lo que es la epidermis con este parénquima. Es una presión enorme que genera esta ruptura. Recuerden que en estos espacios intercelulares existe agua metabólica que permite los procesos metabólicos de la vida celular, ¿no? Hay intercambio constante, hay movimiento interno, externo en ambos lados, en el cual las moléculas de agua cumplen una función. Debe mantenerse ahí en esos espacios. Mientras está la epidermis, eso ocurre. Pero si se ha generado esta ruptura, la tasa de evapotranspiración se incrementa notablemente. Entonces, va a ocasionar, obviamente, la mortandad. Va a afectar todos esos procesos metabólicos en los cuales estas moléculas de agua intervienen. Y por ende, bueno, los metabolitos que están involucrados. Y como consecuencia de eso, se ve afectada la vida celular. Y es de ahí que se entiende que alrededor, por ejemplo, de estas zonas donde ha habido pústulas, donde hay pústulas, comienza a aparecer lesiones necróticas. No es una actividad enzimática, no es una actividad por toxinas, es simplemente una reacción frente a todo ese tipo de actividad
por efecto del incremento de la tasa de evapotranspiración, de pérdida de agua. ¿Qué ejemplos de rollas conocemos? La roya del café, que ha sido un serio problema. Hemos tenido una epidemia hace unos años atrás que ha devastado mucho en las zonas cafetaleras de la selva central. Para aquellos productores de ornamentales como la rosa, Phragmidium falciparum es un hongo bastante importante. Acabamos de ver Puccinia graminis, la roya de los cereales, la roya de frijol. Todavía hay algunas medidas que pueden ser susceptibles, pero se trabaja mucho en el mejoramiento, por lo que cada vez va disminuyendo su importancia. Durante el fenómeno del Niño del 97 tuvimos epidemia de la roya blanca del crisantemo, Puccinia oriana. De estos, bueno, esta es microcíclica, Mileya, esta es macrocíclica, Phragmidium, Puccinia también ya saben que es macrocíclica, Uromysis también es macrocíclica y Puccinia oriana microcíclica. ¿No? Bueno, macrocíclica que pasa por las 5 fases y microcíclica aquella que pasa solamente por la fase Telia y Vesica. Tienen aquí unas listas de algunos de estos síntomas y signos para la del café, para la de la rosa, la del frijol. Aquí miren esta lista bonita de la teliospora de Phragmidium decifolium. Pasamos ahora a los carbones. Esa es ya otra clase. Y aquí dentro de esta clase de los hostilaginomicetes vemos varias órdenes. Lo interesante es que la característica de este conjunto de hongos, ¿sí? Estos de aquí son semi-obligados, pueden tener un comportamiento que ocasiona una infección local, pero existen otros que pueden ocasionar una infección sistémica. Hay unos que causan síntomas de tipo hipertrófico, como este que está acá, y otros que tienen o desarrollan un síntoma de tipo atrófico, ¿no? En los mismos. Entonces vamos a ver esas diferencias. Es bastante interesante su comportamiento. En el orden urocistidales, tenemos aquí a Metáfora y a Urocystis sepulae. Vemos los distintos tipos de teliosporas que forman. Aquí la estructura principal es la teliospora, de ahí que toda esta tonalidad del signo en el que se ve todo oscuro corresponde a todo este conjunto de teliosporas, ¿sí? Vamos a ver ahí las características de estas. Ese es el orden de los diletiales, ¿no? Vemos aquí cómo se ha conformado. Estas espigas, estos granos se vuelven carbonosos al 100%. Vamos a ver también esto. Esto corresponde a una especie de tipo de infección sistémica. Y aquí la lista de los principales que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, según el tipo de infección, las infecciones pueden ser local, oral o a nivel de planta. Como su nombre lo dice, local es específica. Donde cae la bacillospora, ocurre el proceso de germinación-penetración y una vez que recupera lo que hemos visto, su nivel de ser dicariótico, empieza todo el proceso de infección. Y solamente se desarrolla el síntoma en ese punto donde ha caído esta estructura. Mientras que en una infección de tipo floral o a nivel de plántula, no ocurre eso. Aquí hablamos de una infección que ocurre únicamente en este estado fenológico y en este otro estado fenológico. Pero que en conjunto, estas dos últimas son catalogadas como infecciones de tipo sistémico. Se vuelve sistémica en la planta. Y vamos a ver esa característica de sistemicidad. ¿Bien? Entonces empecemos primero con el carbón del maíz clásico, bastante llamativo, sobre todo por este tipo de síntomas hipertróficos y del signo que se encuentra al interior, ¿no? Nuevamente, siempre empezamos por las estructuras de conservación,
en este caso son las teliosporas. ¿Por qué se les reconoce como estructura de conservación? Porque presentan las paredes gruesas con contenidos de mineral. Y aquí la teliospora germina, les comentaba, la germinación de la teliospora sí es la basidia, ocurre los eventos de cariogamia, luego meiosis, y se forman 4 baciliosporas. Esas 4 baciliosporas tienen carga N, van a ser llevadas por acción del viento, y si en ese ecosistema encuentran un campo de maíz, ya sea en un estado inicial, ya sea en un estado vegetativo, o ya sea en un estado de floración o formación de la mazorca, en cualquier momento la planta es susceptible de ser infectada por parte de este patógeno. No hay un término o un estado fenológico susceptible, único susceptible. Aquí es desde que está pequeña hasta que está grande, hasta que está desarrollada, hasta que está en proceso de formación de mazorca, la planta va a seguir siendo susceptible. Eso provoca, y ustedes observen síntomas a nivel, por ejemplo, esto es lo que más se les ha presentado, lo que más se relaciona a nivel de la mazorca. Pero lo van a ver, miren, en la inflorescencia masculina. O lo van a ver aquí en el tallo, o en la hoja. ¿No? Esas son agallas. Cada uno son agallas ocasionadas por parte del Señor. Y por ejemplo aquí, todavía no estaba en época de formación de la mazorca, pero hubo liberación de ese tipo de estructuras. La planta es susceptible, se dan las condiciones favorables y se forma aquí. O aquí a nivel de la hoja también. ¿No? Aquí de repente ya pasó el estado de formación de la floración de la presencia femenina. Y bueno, la masculina está aquí y igual ha quedado susceptible y se forman aquí las agallas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? La baciliospora forma sus tubos germinativos, como lo están viendo aquí. Cada tubo germinativo, vuelvo a reiterar, tiene carga N, es haploide, es monocariótica y tiene que recuperar ese estado de ser dicariótico. Porque una vez que recupere ese estado de ser dicariótico, como lo están viendo en este esquema, recién ahí va a poder infectar, en este caso es la gráfica, hacia el maíz. O si cae sobre la hoja, infecta la hoja. Si cae sobre la inflorescencia masculina, infecta la inflorescencia masculina. El punto es que donde caiga, y en cualquier estado fenológico, la planta va a ser susceptible de ser infectada. Supongamos que ha caído aquí en la inflorescencia femenina. Y observen aquí el detalle. Solamente este grano es el que está hipertrofiado, los de los costados no. Lo cual denota que no es una infección de tipo sistémica, sino es solamente una infección de tipo local. ¿Sí? Al interior hay un desarrollo inter e intracelular. Recuerden que estos son semi-obligados. ¿Sí? Hay formaciones de ostorio también. Y dentro del proceso fisiológico de la planta hay la migración de los azúcares para llenar las estructuras de reserva. Entonces, eso es utilizado por parte del patógeno para sintetizar más desarrollo vegetativo, diferenciar esas hifas en las futuras teliosporas, que son las que constituyen estos interior de esos. En vez de que en el grano haya un montón, lo que hay es una gran cantidad de micelio con teliosporas. El hongo induce también la síntesis de hormonas que ocasionan la hipertrofia o el síntoma de tipo hipertrofia. Y así se cerró el ciclo. Esto es típico del carbón del maíz. Tienen aquí una vista, por ejemplo, este corte de este grano hipertrofiado. Observen ahí cómo va este proceso de diferenciación del micelio hacia las culturas teliosporas. Una de estas teliosporas, que es esférica, como germina, formando las baciliosporas, lo que me comentaban. Ha ocurrido un proceso de periogamia y luego meiosis, y se da ese tubo germinativo de la teliospora. Forma sus 4 baciliosporas. Y en esta vista tienen ustedes el avance del desarrollo micelial en los tejidos vegetales, ¿no? Como este hongo tiene un avance paulatino. Tienen aquí unas vistas de la colección que tenemos de la PS,
donde se ve gráficamente estos esquemas. ¿Sí? Los síntomas a nivel de hoja, de granos, inflorescencia masculina, tallos. Puede quedar en los residuos, ¿no? Generalmente esa ha sido la principal, a veces la principal fuente de inóculo, ¿no? Que los residuos o rastrojos no se compostan bien, no se transforman bien y queda el inóculo. Y si uno los utiliza como una enmienda, obviamente es la fuente de inóculo para los otros cultivos. Tienen aquí la vista de la dimensión entre un grano hipertrofiado versus un sano. Ahora, en función a eso, deben saber, o sea, se puede sobreentender que si el momento de infección ocurre en los primeros estados fenológicos, el impacto va a ser menor. Si ocurre ya cuando la planta está completamente culminando sus procesos, bueno, puede reducir la calidad del grano, ¿no? Pero llega a producir algo, ¿no? Pero reduce la calidad del grano. Y la diseminación, obviamente, también puede pasar por los animales pueden comer parte de esos rastrojos, pasa por el tracto digestivo de los animales, pero igual no se degrada, ¿no? Puede ser. Lo importante aquí es que entre todo eso un proceso de compostaje para transformación de esa materia orgánica, ¿no? Puede contaminar otras zonas. Aparte del carbón del maíz, el carbón de la papa también está dentro de este grupo. Causa estos síntomas de tipo hipertrófico, si de aquí eran estolones, miren cómo se han hipertrofiado. Y la característica, a diferencia del anterior, que la teliospora era unicelular, en el caso de Thecáphora, que es este género, bueno, esta fotografía no corresponde al de la papa, corresponde a otra especie, la Condybulácea, pero quería detallar justo eso, ¿no? Las teliosporas se salen aquí agrupadas, ¿sí? Más y presentan estas ornamentaciones. En la práctica les van a explicar eso. Pasemos ahora a los de infección floral. Este es bastante interesante. Aquí ya hablamos de una infección de tipo sistémico. Está bastante relacionado a los carbones desnudos, que es lo que están viendo aquí en los cereales, en los cuales las envolturas del grano y de la espiga o de las espiguillas totalmente han sido consumidas y apenas ha quedado una membrana muy tenue que envuelve ese grano carbonoso. Acá tienen una vista de 2 granos carbonosos, ¿no? Un corte que se ha hecho con un prótono, o se mantiene la silueta, pero prácticamente no hay ninguna envoltura de la espiga o de la flor. Y todo está constituido por una gran cantidad de teliosporas, que son las estructuras de conservación. Este desarrollo de espigas carbonosas en un campo de un cereal generalmente coincide con la etapa de floración de las plantas que están sanas. Y existe una razón de ser, porque la infección es de tipo floral. ¿No? O sea, el momento crítico, el punto crítico de infección únicamente se da al estado de floración, no antes ni después. Si no hay esa coincidencia, no puede ocurrir la infección. ¿Por qué? Porque estas teliosporas, ¿no? Nuevamente, recordamos los eventos, la teliospora va a germinar, va a formar el tubo germinativo, se van a liberar las 4 baciliosporas, las baciliosporas van a formar sus tubos germinativos y limpian hasta usarse para recuperar ese estado eucariótico y puedan ingresar a la flor que está en la apertura para el ingreso del grano de polen, para que fecunde y se forme el embrión. De igual forma, aprovecha esas uniones de la germinación de las baciliosporas, ingresa y se pone e infecta al embrión. Y se mantiene ahí latente. No desarrolla ningún síntoma. Se queda ahí latente. Si este grano es utilizado como semilla, ¿no? En la siguiente campaña lo van a utilizar, y si no se ha hecho ningún trabajo de desinfección, porque aquí el hongo está internamente, está infectando el embrión, si no se hace ningún trabajo de desinfección, cuando se activa el proceso de germinación, se activa también el desarrollo micelial. El desarrollo micelial es tanto inter como intracelular.
y se vuelve sistémico, pero este concepto de sistemicidad no es como el que vimos para las marchiteses en el que se ubica a nivel de base vascular. En este caso es conforme va desarrollando, debido a que el hongo está a nivel del embrión. Conforme va desarrollando el embrión, va desarrollando también el desarrollo micelial. Y va copando, su objetivo es llegar a copar los futuros primordios de las futuras espigas. Por eso, y observen ustedes el detalle, todos los granos de esta espiga, todos son carbonosos. La diferencia del caso del maíz, que veían que un grano sí estaba hipertrofiado y el otro no, el del costado no estaba hipertrofiado. Pero aquí observen que todos los granos de esta espiga, no hay ninguno que se salga. Todos son carbonosos. ¿Por qué? Porque esta es una infección de tipo sistémico. Y es más, ¿no? Las espigas que provengan de esa planta, todas las espigas van a ser carbonosas. Tienen aquí también otra vista de esta secuencia de slides de la PS, en el que se diferencia entre un grano sano y uno carbonoso, ¿no? Casi todas las envolturas han sido consumidas, y esto para que en el momento de la acción del viento pueda fácilmente ser diseminado y coincida con la etapa de floración, ¿no? Con la etapa de floración de las plantas sanas. Una vez que ocurre eso, bueno, las infecta, el grano queda infectado hasta la siguiente campaña. Ahora, reitero, ¿no? Cuando se inicia la germinación, se activa el crecimiento, hay un avance intra e intercelular con la finalidad de llegar a copar los futuros primordios de las futuras espigas. Y el último de este grupo, que es la infección a nivel de plántula, esto está más relacionado con los carbones cubiertos, es el que estamos observando aquí, en el que ya no ha habido un consumo de la totalidad de las envolturas. Al interior sí, de hecho, únicamente ya no hay almidón, hay teleosporas, una gran cantidad de teleosporas, pero el grano no se puede fragmentar solo por la acción del viento. Necesita una fuerza mucho mayor. Y esa fuerza mucho mayor se da durante el proceso del trillado. El trillado, recuerden ustedes, cuando se programa estas máquinas y se mete todo el conjunto de espigas, son golpeteadas para que se pueda liberar el grano. Pero esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que se da, que se ejerce sobre ese grano, está en función a su peso específico, pero de un grano que en su interior tiene almidón. Y un grano que en su interior tiene teleosporas es mucho más frágil, ¿no? Ese peso específico es es más liviano ese grano. Entonces, por el hecho de golpear, simplemente eso se fragmenta y se liberan las teleosporas. ¿Sí? Entonces, tienen ustedes aquí, partimos siempre de las estructuras de conservación, que son las teleosporas. Al momento de la trilla, cuando se libera, aquí lo que ocurre ya no es una infección. Aquí lo que ocurre es que esas teleosporas o pasan al suelo o pasan a contaminar los granos sanos. Nuevamente, si es que no se hace un trabajo, de repente una protección a esas semillas, esos granos que van a actuar como semilla, al momento de la germinación de esta semilla se forma la plúmula, la radícula, ¿no? La radícula, la plúmula, y si por ahí, en ese suelo, cayeron estas teleosporas, o sobre ese grano cayeron estas teleosporas, inicia todo este proceso de germinación que usted ya lo conoce, ¿no? La teleospora pasa por cariogamia, formación de la basidia, meiosis, formación de las 4 basidiosporas, y esas basidiosporas nuevamente tienen que recuperarse, se unen y ahí ocurre una penetración directa al estado de plántula. ¿Bien? Por eso es que el momento de infección, el periodo de susceptibilidad es a este estado, a nivel de plántula. No ocurre, si ya estamos en la etapa de macullamiento, por ejemplo, y ocurren esos eventos, no va a poder penetrar, porque la penetración es directa en tejidos débiles, poco resistentes, que se da justo en esta etapa que es el estado de planta.
Y de ahí continúa todo el desarrollo que hemos estado viendo. Este también es de tipo de infección sistémica, ¿no? Va avanzando intercelularmente para llegar a ocupar los futuros primordios de las futuras espigas. Por eso, también aquí, todos los granos de esta espiga, todos son carbonosos. No hay ninguno que se salve. Tanto los carbones de infección floral como los de infección de plántula generan síntomas un poco atróficos. O sea, las plantas que están afectadas tienden a ser más pequeñas. Aquí la vista. Y bueno, si ustedes quieren comparar, por ejemplo, granos de plantas sanas versus los carbonosos, a veces es un poco difícil, pero siendo bastante acuciosos, es lo que les decía, ¿no? Las plantas más pequeñas, las espigas un poco más distorsionadas y los granos un poco más oscuros y pequeños. Se requiere esta fuerza de la máquina que hace todo el proceso de trillado para que se liberen las teleosporas, ¿no? Y pueden quedar como contaminante en el suelo o en la superficie de los lagos, ¿no? Y nuevamente lo que les comentaba, ¿no? Ocurren estos eventos una vez que ya penetró, hay un avance intercelular. La prioridad son los futuros primordios de las espigas y eso trae como consecuencia que la infección sea sistémica. Un ejemplo de este tipo, también aparte del carbón en los cereales, es el carbón de la cebolla. En este caso es interesante porque eso también se da a nivel de la plántula, casos en los cuales hemos hecho de repente un cuidado en cuanto a la elección del lugar donde se realiza o se elabora la moquera, un ácido de cebolla, puede traer como consecuencia eso de aquí, ¿no? Que las plántulas que van a salir para tratar los campos definitivos salen con ese tipo de síntomas, ¿no? Aquí miramos en el carbón se está formando a nivel de las hojas. Si uno hace los cortes, se encuentra una gran cantidad de teleosporas en los tejidos, en los tejidos vegetales, ¿no? Que es zonas donde obviamente ha habido acumulación de las sustancias de reserva, de lo que se alimenta principalmente este. Aquí un detalle de lo que van a ver en la práctica, diferencia, por ejemplo, de los otros, de los que pueden ser unicelulares, como es Piletia. En este caso no, aquí se forman también conjuntos de teleosporas, pero solamente una es viable, que es la del centro, y las externas no. Una diferencia también de Pecáfora, que hicieran todas viables, acá solamente es una. Hasta ahí hemos visto a todos aquellos Basilicota menos evolucionados, porque todavía no les he mencionado nada acerca de cuerpos fructificantes. A partir de aquí ya empezamos a ver aquellos que comienzan a dar origen a la formación de estos carpóforos o cuerpos fructificantes. En el caso del Thanatephorus todavía es poco evolucionado, pero ya hay ciertas evidencias de una posible, pero esto es todavía muy inicial, ¿no? Thanatephorus pupumeris se caracteriza porque es la clase perfecta de un modo muy conocido, lo deben haber visto en la práctica o en la clase de síntomas que ocasiona chupaderas, ¿no? Es esto de aquí. Entonces, una chupadera, las lesiones hundidas, la típica por receptonias, estas lesiones hundidas de color rojizo. Su fase perfecta es Thanatephorus pupumeris, que es el agente causal de la mustia y la choza del frijol. Ven, aquí esta planta, esto es más de selva, en la que se ven este tipo de lesiones necróticas, como si fuera un tizón, y en este caso es los infabaces. Esto se da bajo condiciones de selva, bajo condiciones de costa y sierra encontramos más este síntoma. Tienen las vistas de las estructuras. La estructura se caracteriza por tener una hija bastante gruesa, una ramificación típica en ángulo recto con una construcción en la zona de la ramificación. Y a nivel de lo que es la mustia y la choza, lo que se forma predominantemente son las bacillas. Por eso es que desarrolla también un síntoma
de esta naturaleza, ¿no? Como si fuera un tizón, ¿no? Por la avenida de todas estas bacidosporas. No es el único cultivo. Una vez encontramos una evidencia también de un problema de rhizotonia, pero en la fase de formación de las basidiosporas. Y esto fue un año bastante interesante en el que se presentó en hojas de tangelo, ¿no? Y observen las lesiones necróticas que se observan. Pero esto es lo común, lo que les comentaba, las lesiones hundidas o lo aquí conocido como chocadura. Pasamos ahora a los agreritales. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las estructuras que conforman. Aquí ya vemos un cuerpo fructificante, un carpóforo, una estructura a nivel macro que fácilmente se puede visualizar y bastante llamativa. Lo típico para los agaricales son estos, lo que sabemos como somos tipo sombrerito, porque se ve el estipe, ¿no? Que es el pie, que sostiene a la sombrilla, ¿no? Esta sombrilla contiene el himenio o tejido fértil, ¿no? Que está constituido acá, ¿no? Entonces, miren, si de acá lo extraemos, sacamos una sección de aquí, que es este de aquí, que es el conjunto de láminas. Cada lámina, es muy interesante, cada lámina es un ordenamiento de basidias. Y recuerden que cada basidia va a liberar 4 basidiosporas. Entonces quedan en estos espacios donde comienzan a ser liberadas todas las basidiosporas. ¿Sí? El basidiocarpo, como lo ven aquí, tiene un origen inicial. ¿Sí? En su interior encuentran esas conformaciones y conforme va extendiéndose la sombrilla, llega a romper las envolturas externas e internas. Me quedan ciertos rastros de estos. Existen distintas especies en el interior del orden, varias familias que permiten diferenciar, que se diferencian estas características. Aquí lo que importa es que ustedes recuerden que en el caso de los agaricales, el basidiocarpo es de tipo pubescente, es blando, su himenio es ordenado en láminas, tiene esta forma, lo que debería ser el estipe, un pie con su sombrerillo, puede tener el anillo, puede tener la volva, en función a los restos de las membranas que los envolvían, pero que depende mucho de cada especie y cada género. Estas láminas se ordenan de esta forma. Es todo un ordenamiento del conjunto de basidias. Cada basidia pasa por esos eventos de heterogamia y meiosis, liberación de las basidiosporas que son posteriormente diseminadas por acción de agua. Eso es lo característico. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Como fitopatógeno, Marasmus ornithopsis pernicioso, el agente causal de la escoba de brufas del cacao, que lo deben haber visto en sus prácticas en las clases anteriores. ¿Qué es lo que ocasiona este hongo? Es una proliferación. O sea, del cojín floral del cacao debería salir por campaña una o dos mazorcas, pero lo que induce este patógeno es un síntoma de tipo hipertrófico que trae como consecuencia que el cojín, en vez de que se hagan flores, comienza a tener un desarrollo vegetativo, como lo están viendo, y también mucha proliferación de futuras mazorcas que al final no llegan. Bueno, sería que no se llega a consolidar esto. El basidiocarpo que forma, como lo ven aquí, es pequeñito, es gregario. Ven aquí las láminas, ¿no? Esta es otra especie también, Arminaria mellea, esta es su basidiocarpo, también observan las láminas, es putrescente. El síntoma que ocasiona son estas pudriciones a nivel de la madera, ¿no? Que tiene el desarrollo micelial, y eso vendría a ser el síntoma de tipo secundario, ¿no? Por lo que está siendo afectada la planta aquí en la parte inferior. ¿No? Tienen estos dos como los principales. En el orden de los poliporales,
Un ejemplo clásico y que aquí en Costa Central lo encontramos bastante es Ganoderma africana. En la misma universidad también varias, por ejemplo, Ponciana, Palo Verde, principalmente también algunas tipas, ¿no? Hay otras especies arbóreas que son susceptibles de este. Este es el basidiocarpo, es un basidiocarpo más duro, una consistencia dura, muy similar a lo que es la madera, y todos los años va produciendo. Tiene esta apariencia, por eso se le llama también como el hongo tipo repisa. El durazno es uno de los más susceptibles por parte de este patógeno, igual que el manzano, y aquí pueden tener este tipo de floración abundante, pero al pie del tronco van a encontrar una gran cantidad de este tipo de basidiocarpos. Esta es una vista de lo que vimos en un campo cercano a Lima. Aquí está, es una plantación de durazno. El agricultor estaba bastante preocupado por la formación de los basidiocarpos. Entonces, en una medida extrema, decide hacer este tipo de disección. Le prende fuego, en la cavidad, aquí está esto ampliado. Pero a pesar de eso, si es que no se ha consumido, no se ha degradado, o sea, eliminado completamente o erradicado, porque va a tocar un desarrollo micenario interno, lo que va a ocurrir es que nuevamente haya la formación o diferenciación del basidiocarpo. En otras palabras, el basidiocarpo es la culminación del ciclo de la cadena trófica de este hongo. O sea, a veces el agricultor ve el basidiocarpo, lo saca, lo extrae y piensa de que ya se acabó el problema. No. Vamos a ver por qué no. Bueno, ese es el detalle. Cada año puede haber formación de capas. Aquí el mini está ordenado en poros. Puede ocasionar estos dos tipos de pudrición. Una pudrición blanca, la madera se forma blanca, pero está en función de la degradación de la celulosa y la lignina en igual proporción. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Que el desarrollo es a nivel medular, es interno. Miren la proyección, ¿no? Primero ha habido esta degradación enzimática. Y después que está comprometiendo eso, recién sale a formarse el basidiocarpo. Antes no. O sea, primero hay un compromiso, se está comprometiendo la madera, ¿no? Por una actividad enzimática. Y luego que esto ha ocurrido, recién ahí se produce la formación de este basidiocarpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agricultor le quita el basidiocarpo, pero sigue existiendo esto, ¿no? Y esto es bastante peligroso, sobre todo en zonas de parques o zonas urbanas. Aquí, por ejemplo, en Lima ha habido situaciones así, porque no se ve cómo va este avance. Y uno ve tremendos árboles y internamente el patógeno puede estar comprometiendo casi todo eso y queda como un cascarón de una tremenda estructura arbórea que frente a una condición ya de debilidad, un choque de un auto o un riego muy abundante debilita la estabilidad de esa especie y eso se ha habido casos, noticias que algunos de estos árboles de la avenida Arequipa, de la avenida Pardo, han caído sobre un acúster o un auto, ¿no? Entonces, ya por temas de seguridad se requiere monitorear cómo va esto, ¿no? Porque se torna ya en un peligro. Pero básicamente es eso, ¿no? Las subpudriciones reciben el nombre de hongos pudridores de médula, porque va hacia el interior. Y no lo vemos, no es como cuando yo veo un cancro y veo el síntoma y más o menos veo de afuera hacia adentro qué es lo que puede estar pasando. Pero aquí no, acá es de adentro hacia afuera. ¿Qué características ocasiona? Lo que les comentaba es una pudrición blanca en algunos casos. Observen aquí cómo se torna la madera, se vuelve como media astillosa. Aquí abajo ven el basidiocarpo. Pero también puede haber una pudrición marrón. En este caso predomina la degradación de celulosa y menor proporción de lignina.
y la madera toma esta apariencia cúbica, como lo están viendo aquí. Se hace micelial y la madera se torna cúbica. ¿Qué ejemplos tenemos? El Ganoderma planta es lo que veo bastante serio bajo condiciones de costa central. Políporos sanguíneos es más de selva, se ve en muchas especies arbóreas. Se torna un problema, pero también es un transformador, un descomponedor de ligninas, de celulosa. Pasamos al orden de los corticiales, donde está Corticium coleroga, el arañero del cafeto. Aquí van a ver esto bastante simpático, que son los rizomorfos, ¿no? Son los rizomorfos, una estructura de conservación que va avanzando en la planta y la va secando, ¿no? Y finalmente llega a ocasionar esto. El orden Ateliales, esto si bien es cierto, no es de Sclerotium roxy o Sclerotium cepivorum, pero me pareció bastante bien didáctico para que ustedes obtengan la característica, ¿no? El desarrollo micelial a nivel del cuello, la formación rápida de los esclerotes, esas estructuras esféricas, y el síntoma que es la pudrición de lo que vendría a ser el cuello, las hojas que se originan a partir del cuello de este. Sclerotium, que es el nombre de la fase asexual, es Atelium, es el nombre de la fase perfecta. Se caracteriza por ser un hongo exigente en oxigenación. Por eso se observa principalmente a nivel de cuello, no profundiza, ¿no? La actividad está aquí y el desarrollo micelial y los esclerotes están aquí, cercano al cuello. No puede profundizar. Y eso es una ventaja para dentro del manejo de este grupo de patógenos, ¿no? Que nos ayuda y nos sirve para ver esta debilidad que ellos tienen. Obviamente, al ocasionar este tipo de síntoma de cuello, va a bloquear todo movimiento. Y como consecuencia de eso, los síntomas secundarios son los de marchitez. La característica es que rápidamente forma micelio y ese micelio se diferencia en esclerotis. Aquí, por ejemplo, un melón que está en contacto con el suelo, el inóculo y también ocasiona el mismo síntoma. Aquí quería detallar la característica de las cifas que forman su clampa. ¿Se acuerdan lo que vimos eso? La clampa al inicio, ¿no? Para poder mantener ese estado de equilibrio. Este es Cepivorum, que es también dentro del mismo grupo. Nuevamente síntomas secundarios, esos amarillamientos, pero es como consecuencia de la pudrición que se está generando a nivel de cuello. Y rápidamente forma micelio. Aquí están los esclerotes que todavía no se han pigmentado. Aquí también están blanquitos y aquí ya están pigmentados. Estas esferitas negras son los esclerotes de Sclerotium cepivorum. Tienen aquí algunas de las especies y creo que con esto ya hemos terminado. Muchas gracias.